Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar 1 de Samuel, capítulo 28. Saúl y la adivina de Endor. David había sido el joven ungido por el Señor para que llegara a ser el rey de Israel. Pero esta designación había cambiado su vida y enfrentará pruebas que nunca imaginó en su vida. Los héroes bíblicos fueron personas común y corriente que enfrentaron luchas y cometieron errores. Pero la diferencia es que ellos reconocen sus errores, se arrepienten de sus pecados y confían en la dirección y protección divina. David se encontraba entre los filisteos. Su decisión lo va a colocar en una posición muy comprometedora, pero el Señor de allí lo libró. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 y 2, y es la confianza de Aquis, rey de Gat, en David. Leamos. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y Aquis dijo a David: Ten entendido que has de salir a campaña conmigo, tú y tus hombres. David respondió a Aquis: Muy bien, ahora sabrás lo que hará tu siervo. Aquis dijo a David: En ese caso, te haré mi guardia personal mientras viva. Recordemos que David, desalentado y falto de fe, llegó a la conclusión que finalmente Saúl lo iba a encontrar y le daría muerte. Así que tomó la decisión de pasarse al servicio de los enemigos de Israel. Estaba a órdenes de Aquis en Gat. David había pedido un poblado para vivir con su familia. Le dieron el poblado de Siclag. Entonces lo que hacía David era atacar a algunos enemigos de Israel, pero no dejaba a nadie vivo. Y cuando volvía, el informe que entregaba a Aquis daba a entender que estaba luchando contra los de Judá. Aquis le creía y consideraba que David se estaba haciendo odioso a Israel y que era un triunfo para ellos que David estuviera a su lado. Esta inconsistencia de David lo pondría en una situación complicada. Cuando los filisteos deciden atacar a Israel nuevamente y llama a David para decirle que formará parte de las fuerzas que atacará a Israel, y David le dijo que estaba listo para servir al rey y demostrar quién era en realidad. Elena de White comenta: David no tenía la intención de alzar su mano contra su pueblo, pero no estaba seguro de la conducta que debía seguir hasta que las circunstancias le indicaran su deber. Contestó al rey evasivamente y le dijo: Sabrás pues lo que hará tu siervo. Aquí se interpretó estas palabras como una promesa de ayuda en la guerra que se aproximaba y prometió otorgarle a David grandes honores y darle un elevado cargo en la corte filistea. Libro Patriarcas y Profetas, página 730. Por otra parte, Satanás había incitado a Saúl para que matara a David y se había empeñado en esa tarea descuidando algunas cosas de su reinado y debilitando sus fuerzas, empeñado en buscar a David y darle muerte. El mismo enemigo de las almas ahora incita a los filisteos a que aprovecharan ese descuido del rey para atacar a los israelitas y destruirlos. El enemigo solo quiere la destrucción del ser humano y su intención siempre será impedir que los planes de Dios se lleven a efecto. Elena de White afirma: mientras Satanás instaba a Saúl a que empleara toda su energía para perseguir a David, su mismo espíritu maligno había inducido a los filisteos a que aprovecharan la oportunidad de labrar la ruina de Saúl y derrocar al pueblo de Dios. Cuán a menudo usa la misma política y el mismo procedimiento el gran enemigo. Obra sobre un corazón falto de consagración para encender la envidia y la lucha en la iglesia, y luego, aprovechándose de la condición dividida en que está el pueblo de Dios, mueve a sus agentes para que labren la ruina de dicho pueblo. Libro Patriarcas y Profetas, página 731.
Por eso el lugar más seguro es refugiarnos en el amor y poder de Dios. Allí podemos ser resguardados del ataque del enemigo. Entramos a la sección que cubrirá el resto del capítulo, que va del versículo 3 hasta el final, y es cuando Saúl decide consultar con una adivina sobre lo que debe hacer. Comienza con una instrucción exploratoria, versículo 3. Ya Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado y lo había sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había expulsado de la tierra a los encantadores y adivinos. Este versículo señala dos cosas. Número 1, Samuel había muerto ya hace años, por eso no había protesta que acompaña a Saúl ni las decisiones que tomara. Número 2, parece que en el comienzo del reinado de Saúl se había hecho una campaña en contra de los magos y adivinos que había en Israel. Elena de White dice: mientras vivía Samuel, Saúl había mandado que se diese muerte a todos los magos y a los que tuviesen espíritu de adivinación. Libro Patriarcas y Profetas, página 732. Dios expresamente había hablado a Israel en contra de las prácticas de la brujería y las prohibió. Leamos Deuteronomio capítulo 18 versículos 9 al 14. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas cosas abominables Jehová tu Dios expulsa a estas naciones de tu presencia. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, pero a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. El espiritismo es uno de los elementos que usa el enemigo para entrampar la mayor cantidad de personas y llevarlas a la perdición. Debemos evitar a cualquier costa que nosotros podamos relacionarnos con este tipo de prácticas y que podamos ser engañados por los espíritus de demonios. Los filisteos vienen para la batalla y llegan a Sunem. Saúl, por su parte, no sabe qué hacer. Versículos 4 al 6. Se reunieron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sunem, mientras Saúl reunió a todo Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Aunque no se le dice explícitamente, el hecho de que los filisteos pudieran pasar por el valle a Sunem indica que mientras Saúl había estado tan preocupado buscando a David, había sido muy remiso en proteger sus fronteras y los filisteos se habían aprovechado de ese descuido para invadir parte de la tierra de Israel. Elena de White así describe esta situación al decir: su propio odio irracional al incitarle a destruir al escogido de Dios había envuelto a la nación en tan grande peligro. Mientras se había empeñado en perseguir a David, había descuidado la defensa del reino. Los filisteos, aprovechándose de su condición desamparada, habían penetrado hasta el mismo corazón del país. Libro Patriarcas y Profetas, página 731. El ejército invasor parecía ser invencible. El temor que David se hubiese unido a ese ejército enemigo para destruirle le llenaron de temor y angustia. Y entonces hizo algo que debió haber hecho ya hace algún tiempo, y así se hubiera evitado muchos dolores de cabeza. Él fue a consultar al Señor. Pero no lo hizo con el deseo de saber lo que debía hacer, sino para obtener algún tipo de información. No hubo respuesta de parte de Dios. Hace ya tiempo que Saúl había roto su relación con Dios. Dios nunca rechaza a un alma sincera que le busca arrepentida. Jamás da la espalda a un alma desesperada que busca respuestas. Pero en el caso de Saúl, él no vino con el deseo de reconciliarse con Dios. No vino dispuesto a seguir las indicaciones divinas. Elena de White dice: Saúl no se volvió a Dios con humildad y arrepentimiento.
lo que él buscaba no era el perdón de su pecado ni la reconciliación con Dios, sino que se le librara de sus enemigos. Por su propia obstinación y rebelión se había separado de Dios. No podía retornar a él sino por medio del arrepentimiento y de la contrición, pero el monarca orgulloso, en su angustia y desesperación, decidió solicitar ayuda de otra fuente. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 732. Saúl se había apartado de Dios, se había opuesto en persecución contra David, tratando de impedir el desarrollo del plan de Dios, había dado muerte a los sacerdotes de Nob, y ahora no viene como un penitente buscando ayuda y dirección, sino que viene a indagar de Dios a ver qué tipo de información podía tener de Dios, pero Dios no le iba a dar, no le iba a responder a un hombre que no viene con humildad ante él. Entonces Saúl, en su desesperación y angustia y orgullo, busca otra fuente de información y se va al territorio del enemigo. Versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que vaya a consultar por medio de ella. Sus criados le respondieron: aquí en Endor hay una mujer que tiene espíritu de adivinación. Nuevamente, en su apresuramiento por encontrar respuestas, las que él quiere, mandó a buscar una mujer que adivina. El término se refiere a una medium o a una persona que consulta a los muertos o una persona que adivina el futuro. A unos 11 kilómetros de donde estaba Saúl se encontraba esta mujer adivina. Este fue su acto culminante en su relación con Dios. En el pasado Saúl había actuado para desterrar del territorio de Israel todo este tipo de prácticas, pero ahora se entraba en el territorio del enemigo. Elena de White asegura: Saúl sabía con este último acto, el de consultar a la hechicera de Endor, que cortaba el último tenue vínculo que lo unía a Dios. Sabía que si antes no se había separado voluntariamente de Dios, este acto sellaba definitivamente esa separación. Había hecho un pacto con la muerte y un convenio con el infierno. La copa de su iniquidad se había colmado. Esto está en Spirit of Prophecy, tomo 1, página 376-377. Estaba cometiendo el pecado del que ya no podía retornar, la rebelión abierta contra Dios y sus designios. Ya no estaba bajo la protección del Señor, ahora se colocaba bajo el dominio de Satanás. Saúl entonces se dispone a ir donde está esta mujer. Se fue disfrazado para no ser reconocido. Versículos 8 al 11. Se disfrazó Saúl poniéndose otras vestiduras y acompañado por 2 hombres. Se llegó de noche a aquella mujer y le dijo: te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y hagas venir a quien yo te diga. La mujer le respondió: bien sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha extirpado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones esta trampa para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová: vive Jehová, que ningún mal te sobrevendrá por esto. La mujer dijo: ¿a quién te haré de venir? Hazme venir a Samuel, respondió él. La orden de exterminar a todos los practicantes de brujería o adivinación no se había cumplido del todo. Quizás había muchos simpatizantes de estas prácticas. Cuando se dirige allí se disfraza. No quería ser reconocido por la gente como el rey que da la orden de exterminar esas prácticas y ahora va a consultar precisamente a una adivina. Quiero compartir con ustedes 2 comentarios que muestran lo que está pasando. El primero es una descripción de Saúl. Ella dice: oh, cuánta lástima inspira esta escena hacia el rey de Israel, conducido cautivo a la voluntad de Satanás. Cuán oscuro es el sendero que elige para sus pies el que instó en hacer su propia voluntad y resistió a la santa influencia del Espíritu de Dios. Cuán terrible la servidumbre del que se entrega al dominio del peor de los tiranos, a saber, él mismo.
La confianza en Dios y la obediencia a su voluntad eran las únicas condiciones bajo las cuales Saúl podía ser rey de Israel. Si hubiera cumplido con estas condiciones durante todo su reinado, su reino habría estado seguro. Dios habría sido su guía, el omnipotente su escudo. Esto está en Patriarcas y Profetas, página 733. Qué terrible es dejar el camino seguro que Dios ofrece y someternos a la arbitrariedad del enemigo de las almas, a la servidumbre del enemigo de las almas, al que es el maestro del engaño. Otro comentario es el de la pitonisa, una maestra de la brujería. Elena de White dice: la hechicera de Endor había hecho un convenio con Satanás de seguir sus instrucciones en todas las cosas. Él realizaría prodigios y milagros para ella y le revelaría las cosas más secretas si se entregaba sin reservas para ser controlada por su majestad satánica. Ella había hecho esto. Esto está en Spirit of Prophecy, tomo 1, página 375-376. Algo que merece nuestra cuidada atención es que cuando la hechicera le pide qué debe hacer, Saúl le dice que desea hablar con Samuel. ¡Qué contraste tan terrible! Samuel había sido su consejero al comienzo de su reinado, le había orientado y con él se habían logrado grandes cosas. Pero una vez Samuel le llama la atención y la amonesta, Samuel dejó de ser su consejero. Ahora, cuando ve la batalla perdida y el final de sus días, quería el consejo de Samuel, pero ya estaba muerto. ¿Por qué consultar a los muertos cuando en vida rehusó su llamado? El enemigo engaña y destruye. Saúl estaba en sus manos. Ahora, lo otro que hace Saúl es jurar en el nombre de Jehová que nada le va a acontecer a esta mujer. A pesar del decreto del rey, seguía con sus prácticas malignas y Saúl no tiene respeto ni de Dios ni de su santidad. Sigamos leyendo qué pasó con esta entrevista en la clandestinidad. Versículos 12 al 19. Al ver la mujer a Samuel, lanzó un grito y dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. No temas. ¿Qué has visto?, le respondió el rey. He visto dioses que suben de la tierra, dijo la mujer a Saúl. ¿Cuál es su forma?, le preguntó él. Un hombre anciano viene cubierto de un manto, respondió ella. Comprendió Saúl que era Samuel, y cayendo rostro en tierra hizo una gran reverencia. Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por medio de los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me digas lo que debo hacer. Samuel respondió: ¿para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como predijo por medio de mí, pues Jehová ha arrancado el reino de tus manos y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni atendiste al ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Junto contigo, Jehová entregará a Israel en manos de los filisteos. Mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Lo primero que pasa es que esta mujer muestra su poder de adivinar al descubrir quién hacía la consulta, y era Saúl, y manifestó su temor porque Saúl es quien mandó a desterrar a todos los encantadores de la tierra de Israel. Pero recuerden que Saúl le aseguró que nada le iba a pasar tomando el nombre de Dios en vano. Y entonces Satanás, que es un maestro del engaño, el padre de la mentira, se presenta en la sala como si fuera Samuel. Según vemos en el texto, no es que Saúl viera a Samuel, sino que la pitonisa le dice que ella ve que Samuel viene y que Samuel habla. Ahora, ¿realmente era Samuel? La respuesta es no. La Biblia dice que los muertos nada saben, no tienen más paga en todo lo que se hace debajo del sol. La Biblia no enseña que los muertos están vivos, sino que los muertos permanecen en la tumba.
Sin embargo, Satanás ha popularizado la idea que algo de los muertos sigue vivo y que ellos intervienen en la vida de aquellos que están vivos. No fue Samuel el que apareció allí, fue el mismo diablo disfrazado de Samuel. Elena de White dice: no fue el santo profeta de Dios el que vino, evocado por los encantamientos de la pitonisa. Samuel no estuvo presente en aquella guarida de los espíritus malos. Aquella aparición sobrenatural fue producida solamente por el poder de Satanás. Le resultó tan fácil asumir entonces la forma de Samuel como tomarla de un ángel de luz cuando tentó a Cristo en el desierto. Libro Patriarcas y Profetas, página 734. Es decir, no era Samuel, sino que era Satanás. En otro lugar se registra la siguiente explicación. Cuando Saúl preguntó por Samuel, el Señor no hizo que Samuel apareciera ante Saúl. Él no vio nada. No se permitió a Satanás que perturbara el descanso de Samuel en la tumba y lo levantara en realidad ante la hechicera de Endor. Dios no da poder a Satanás para resucitar a los muertos. Pero los ángeles de Satanás toman la forma de amigos muertos y hablan y proceden como ellos, para que mediante esos supuestos amigos muertos él pueda llevar a cabo mejor su obra de engaño. Satanás conocía bien a Samuel y sabía cómo representarlo delante de la hechicera de Endor. También sabía predecir correctamente la suerte de Saúl y de sus hijos. Esto está en Spirit of Prophecy, tomo 1, página 376-377. Así que no fue Samuel el que apareció a la hechicera, sino el mismo Satanás que tomó la figura de Samuel porque su objetivo era engañar y destruir a las personas. Alguien puede decir que ella adivinó el futuro, pero era evidente que el fin de los días de Saúl había llegado. El enemigo usa verdades a medias. Era verdad que Saúl se había alejado de Dios. Por eso ahora está en las manos de Satanás y la obra del enemigo viene como resultado, que es la muerte. Era el resultado inevitable de su decisión y conducta. El impacto de esa noticia confirmó sus temores y su reacción así lo deja ver. Leamos los versículos 20 al 25. De repente cayó Saúl en tierra. Cuán largo era, lleno de temor por las palabras de Samuel. Estaba sin fuerzas porque no había comido durante todo aquel día y toda aquella noche. La mujer se acercó a Saúl y al ver que estaba muy turbado le dijo: tu sierva ha obedecido a tu voz. He arriesgado mi vida y he cumplido la orden que me diste. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Él rehusó diciendo: no comeré. Pero sus siervos le insistieron junto con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado. Enseguida lo mató, tomó harina, lo amasó y coció en ella panes sin levadura. Luego sirvió todo aquello a Saúl y sus siervos, quienes después de haber comido se levantaron y se fueron en aquella misma noche. La tensión física más la preocupación mental y finalmente la terrible noticia de su derrota y muerte inminente afectaron de tal manera que lo desalentaron y él se desmayó. Esto por supuesto trajo preocupación a la pitonisa, porque ahora era el rey que estaba casi como muerto ante su presencia por la noticia que le había dado. El rey estaba tan débil, sus temores lo habían agotado tanto que simplemente le faltó la fuerza. La mujer le insiste y sus soldados también que comiera algo. La mujer prepara una gran comida y allí el rey, el ungido del Señor, se sienta a comer en la mesa de la mensajera del diablo. Una vez comido, sale del lugar y se dispone a la batalla. Elena de White concluye: antes del amanecer, volvió con sus acompañantes al campamento israelita a fin de hacer preparativos para el combate. Al consultar a aquel espíritu de las tinieblas, Saúl se había destruido. Oprimido por los horrores de la desesperación, le iba a resultar imposible inspirar ánimo a su ejército.
separado de la fuente de fortaleza, no podía dirigir la mente de Israel para que buscara y mirara a Dios como su ayudador. De esta manera, la predicción del mal iba a labrar su propio cumplimiento. Libro Patriarcas y Profetas, página 736. Debemos recordar que el enemigo le place destruir los planes de Dios y destruir a las personas. Apreciado amigo y hermano, debemos acudir directamente a Dios con nuestras inquietudes y problemas para que Él ayude a resolverlos. Por supuesto que esto también requiere humildad y requiere que también tengamos disposición a arrepentirnos de nuestros errores y una disposición a obedecer al Señor. No es prudente colocarnos en las manos de adivinos, agoreros o hechiceros modernos. El único camino seguro es obedecer al Señor. Te invito a seguir sus pisadas y a refugiarte en el Señor y a esperar en Él. Dios te dará la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón paz. Amén.